La víctima. Víctima proviene del latín víctima y con ello se designa a la persona o animal sacrificado o que se destina al sacrificio. El concepto original del sacrificio proviene del hebreo corbán, aunque actualmente el significado es más amplio ya que presenta al individuo que se sacrifica a sí mismo o que es inmolado de cualquier forma. Dentro de la evolución humana el concepto de la víctima ha cambiado según el lugar, la época, según si el hombre ha sido creyente o ateo, libre o esclavo, nacional o extranjero. Sus conceptualizaciones son distintas entre ciertos lugares, ciertos costumbres, usos que tengan las comunidades. De manera general es el sujeto que padece un daño por culpa propia, ajena o por causa fortuita. Mendelssohn determina como la víctima es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento determinado por factores de origen muy diversos, ya sea físico, psíquico, económico, político o social, así como el ambiente natural o técnico. Veamos, dice individuo o de la colectividad. Por eso le decía, víctima, ya sea la directa o la indirecta, o en su caso, asociaciones o grupos. Por eso se dice ahí colectividad. Separovic dice, cualquier persona física, ¿sí?, o moral que sufre como resultado de un despiadado designio incidental o accidentalmente puede considerarse víctima. Una empresa, ¿cómo puede ser víctima? Pues que sufra un asalto. Tapachula es una ciudad grande y que ha sufrido ciertas personas morales, han sentido el atraco, el robo, y ahí se convierten en víctima. ¿Quién la representa? Aquí no va solamente el dueño, va su representante legal, en caso que aquí no esté el dueño, y si no va el dueño, ¿sí? Y la víctima directa es X negocio. ¿Quiénes van a ser los ofendidos? Los empleados. Los empleados van a ser los ofendidos. Ahora, en una persona física, cualquier persona común como nosotros puede resentir un delito. Y ahí nos convertimos en una víctima directa, ¿sí? Y que no podamos nosotros presentar nuestra denuncia, nuestra querella, pues va a poder ser y los ofendidos. ¿Por qué? Porque ya privaron de la vida a la persona, hay un occiso, entonces quedan ya sea la esposa, el esposo, hijos, papá o mamá, ¿sí?, la concubina o los hermanos. Ellos pueden ser los ofendidos. Estanciu dice, es un ser que sufre de una manera injusta. Los dos rangos característicos de la víctima son, por lo tanto, el sufrimiento y la injusticia, aclarando que lo injusto no es necesariamente lo ilegal. El término víctima puede indicar que la persona ha sufrido una pérdida o daño o lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad o sus derechos humanos como resultado de una conducta. Eso es bajo la Organización de las Naciones Unidas. Aquí menciona, ¿no? Constituye una violación a la legislación penal nacional. Constituye un delito bajo el derecho internacional que sustituya una violación a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, que de alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que ocupan posiciones de autoridad política o económica, van posgrados de trabajo. Definición jurídica dice, las definiciones de corte jurídico en que se toman en cuenta que el bien afectado esté jurídicamente tutelado o que el comportamiento del victimizado esté tipificado por la ley penal nos llevan a una victimología sumamente limitada, que ya esté encuadrado dentro del Código Penal, ya sea estatal o federal, ¿sí? Por eso dice que esté tipificado.
La ley de atención y apoyo a las víctimas del delito menciona en el artículo 7, aquí lo menciona el Distrito Federal, dice, se entiende por víctima a la persona que haya sufrido daño como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionados por la legislación penal. También vamos a encontrar en su artículo 2, dice, para los efectos de este reglamento, además de las definiciones que prevé la ley y otros ordenamientos legales, se entiende por ofendido, dice, titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro que asume la condición de sujeto pasivo del delito. Lo mencioné anteriormente que les decía que puede ser el papá, la mamá, la esposa o el esposo, la concubina o concubino, los hermanos. En caso de que no tenga más familia, pueden ser los hermanos, los hijos, las hijas. ¿Sí? Dice, víctima es la persona que sufra un daño como resultado de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionados por la legislación penal vigente. Vamos a encontrar que la ley para la protección a víctimas del delito en el estado de Chiapas, en su artículo 8, nos menciona que por víctima a las personas que individual o colectivamente que hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en el estado realizadas en su contra. Tipologías victimológicas. Mendelssohn dice, la teoría se basa en la hipótesis de que hay una correlación inversa entre la culpabilidad del agresor y la del ofendido. A mayor culpabilidad de uno, menor culpabilidad del otro. Significa que mientras una persona lo permita, el otro se le resta su responsabilidad penal. La segunda parte de la hipótesis es que las relaciones entre criminal y víctima tienen siempre un origen biopsicosocial en las personalidades de la víctima. ¿Qué significa? Que pueden tener una relación amistosa, son conocidos, ¿sí? Por el paso del tiempo van haciendo amistad y es ahí donde sufre una relación, por eso dice biopsicosocial, hay una relación humana entre ese tipo de personas. Aquí vas a encontrar una clasificación de víctimas. La víctima completamente inocente, que puede calificarse como víctima ideal, es decir, la víctima inconsciente, por ejemplo, el niño víctima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de lo que está sucediendo y es la que está sufriendo un daño. Tenemos en segundo, víctima de culpabilidad menor, víctima por ignorancia. Por ejemplo, la mujer que se provoca un aborto por medios impropios, pagando con su vida su ignorancia. ¿Sí? Víctima tan culpable como el infractor, víctima voluntaria. Aquí vas a encontrar dos tipos, dice, aquellas que cometen suicidio tirándolo a la suerte, la ruleta rusa. La ruleta rusa es aquella en la cual vaciamos un tambor de un revólver, le insertamos solamente una bala y hacemos rodar el tambor y en un movimiento encajarlo en el arma, ¿sí? Y es ahí donde se juega la ruleta rusa. El suicidio por adhesión, víctima que sufre una enfermedad incurable y pide la eutanasia. La pareja que pacta el suicidio, incubo y sucubo, los amantes desesperados, esposos que matan a la mujer enferma y se suicida. A eso se refiere la víctima tan culpable como el infractor, víctima voluntaria. La víctima más culpable que el infractor es la víctima provocadora que por su conducta incita al infractor a cometer la infracción. Hagan de cuenta que como dicen, aquí estoy, príome de la vida o quítame las cosas, ¿no? Víctima provocadora que por su conducta. Un claro ejemplo es esta, ¿no? Cuando nosotros vamos en los combis colectivos, muchas personas van, lo primero que hacen es subirse a la combi y se quedan sentados en la mera entrada o en la ventanilla. ¿Y qué es lo que sacan? Su celular. En una de esas hay un sujeto que lo está observando, y como ve que está tan metido en el teléfono, que en un abrir cerrar de ojos le dan un jalón y adiós teléfono.
o aquella que lleva una cadena de oro o sus aretes, ¿sí? Este, lo mismo, lo mismo sucede. Máxime si se sientan en una de las ventanitas cerca en la combi, ahí es donde les dan el jalón y adiós cadena o adiós aretes. Hay una víctima que le llaman víctima por imprudencia, que determina el accidente por falta de control en sí mismo. Si no tiene autocontrol, va y provoca un accidente. No. Entonces es ahí donde existen este tipo de víctimas. Vamos a encontrar tres tipos de víctima aquí. Víctima más culpable o únicamente culpable. La víctima infractora. Cometiendo una infracción al agresor, cae víctima. Legítima defensa. ¿Sí? ¿Por qué legítima defensa? Porque estamos ante un ataque real de peligro e inminente. Inminente porque está en juego la vida. Peligro lo mismo. Irreal, estamos viviendo el tiempo presente. Víctima simuladora, el acusador que premedita y irresponsablemente inculpa al acusado, recurriendo a cualquier maniobra con tal de hacer caer a la justicia en un error. Y la víctima imaginaria, el paranoico, el histérico, el mitómano, senil, el infantil o adolescente. Hans von Henting intenta, dice, una clasificación en la cual se aparta de criterios legales para proponer 5 categorías de clases generales y 6 tipos psicológicos. Aquí clases generales dice, el joven que por su debilidad en el reino animal y en la especie humana es el más propenso a sufrir un ataque. La mujer cuya debilidad es reconocida aún por la ley. El anciano que está incapacitado en diferentes formas. Los débiles y enfermos mentales, drogadictos, alcohólicos y víctimas con problemas mentales. Los migrantes, las minorías y los tontos pues tienen una desventaja frente al resto de la población. Tipos psicológicos. El deprimido, el cual está abatido el instinto de conservación por lo que se pone constantemente en peligro, que prácticamente pierde el interés de todo lo que lo rodea. El ambicioso cuyo deseo es lucrar y avariciar lo que hacen fácilmente y que se convierta en una persona victimizable. El lascivo, aplicado principalmente a mujeres víctimas de delitos sexuales que han provocado o seducido. Aquí mencionan, ¿no?, que han provocado o seducido. El solitario y el acongojado, que bajan sus defensas en busca de compañía y de consuelo. Eso pasa también más que nada cuando buscan una relación amorosa y van y tratan de inducir a una mujer para que puedan obtener sus beneficios, los que ellos deseen. El atormentador, quien ha martirizado a otros hasta provocar su victimización, que le gusten dar con jueguitos y palabras y empieza a estar llenando ahora sí incomodando a ciertas personas, más que nada pues a la que lo permite, a la que se deje, ¿sí? Por eso le llaman el atormentador, el bloqueado, el excluido y el agresivo, que por su imposibilidad de defensa, su marginación o su provocación son fáciles víctimas. Luis Jiménez Azúa dice clasifica en víctimas indiferentes y víctimas determinadas.